Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 53, episodio número 5. Ya llevamos 5 episodios, recuerden, estamos en las jornadas de la vida cristiana. Vamos a ver 2 temporadas, que es la temporada presente, la 53, y la 54, que ya va a ser Semana Santa, ¿verdad? Que ni semana ni tan santa, pero de todos modos, pues ahí está. Y bueno, estamos hablando de las estaciones de la vida cristiana, las jornadas, las cosas que tenemos que enfrentarnos. Hablamos del comienzo, hablamos del desierto, hablamos de la noche oscura, las pruebas, hablamos de los cristianos, compañeros del camino, el día de ayer, y hoy vamos a hablar acerca de el discipulado. Ahora, estamos hablando de las jornadas de la vida cristiana. Cuando hablamos de la vida cristiana, tarde o temprano te va a pasar lo siguiente. Vas a tener un encuentro o una estación donde Jesucristo es el Señor. O sea, te vas a encontrar con el señorío de Cristo. Les voy a leer una porción de la Escritura, Filipenses capítulo número 2, versículo número 10. Bueno, voy a leer el 9. Por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor. No sé cómo lo diría o cómo lo repetiría, pero si algo tiene que ver, ¿verdad?, en tu vida, el señorío de Cristo, eso va a cambiar totalmente tu vida, tu ser y todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Jesucristo es el Señor. Fíjense que en los tiempos de Jesús padecieron los primeros cristianos algunas persecuciones, motivados algunas de ellas por los aspectos religiosos, otros por los aspectos económicos. O sea, había persecución económica, claro, y luego estaba la persecución política. En la persecución política era cuando entró en competencia el emperador romano, el César de Roma, por el corazón de los cristianos o el corazón de los súbditos de ese imperio, de los de Roma y todos los que ellos conquistaron, ¿no? A final de cuentas, Roma decía en cuanto a la religión: tengan todos los dioses que ustedes quieran, pero deben añadir a este otro, y era un busto del César romano en turno, ¿no? Y había que adorarle, hacerle fiestas, había sacerdotes, se les ofrecían todo eso, y luego recolectaban dinero y luego le mandaban el dinero a Roma, una parte de eso. Era como una franquicia, más o menos, ¿no? Y que incluso la compraban las personas y establecían las festividades al emperador romano, de acuerdo a lo que ellos decían, y a final de cuentas todo se traducía en dinero, dinero, dinero. Entonces, y los cristianos no se prestaron a eso, ni tampoco los judíos, ni otras nacionalidades, estoy seguro. Entonces, pero los cristianos fueron perseguidos cruelmente por el emperador romano. ¿Y saben por qué hay mucha evidencia de eso? Porque ellos iban extendiéndose más y más en medio de la persecución. Entonces, pues eso era lo que los llevaba a esa persecución. ¿Por qué los perseguían? ¿Que acaso no podían tener al César romano como un Dios y a Cristo como el Señor de sus vidas? Y entonces ellos entendieron, y nosotros debemos entenderlo de la misma manera. Dios no entra en competencia por nuestro corazón. O está o no está, y simplemente te lo deja a tu consideración. Claro, por supuesto que habrá consecuencias para unas y para otras. Y Jesús dice: yo quiero ser Señor de tu vida.
Que tú confieses que Jesucristo es el Señor, pero que sea tu estilo de vida, tu forma de vivir, la declaración más importante de tu vida, la visión de tu futuro, tu filosofía para llevarte a todas las decisiones, como quiera que sea, pero debe ser la frase más importante de tu vida. Jesucristo es el Señor. ¿Qué significaba y qué significa ser el Señor? El jefe de jefes, el rey de reyes, el dueño absoluto, el que puede ser, el que dispone de la vida de las personas, de su dinero, de sus cosas, de sus bienes y hasta de su triciclo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el sumo pontífice. Ojo, Él es el sumo pontífice. Nosotros no tenemos otro sumo pontífice más que Jesucristo. Él es el Señor. Ahora, cuando alguien entre Cristo y nosotros se interpone para que sea adorado, reverenciado, venerado como alguien, ¿verdad?, que está sobre nuestras vidas, tenemos que hacerlo a un lado e ir solamente con Jesucristo. Podemos tener líderes espirituales y pastores. Yo tengo pastor y está bien, ¿verdad? Pero a final de cuentas Jesucristo es el Señor. Ahora, cuando hablamos del alcance del señorío de Cristo, hay una parábola que dice de la perla de gran precio. Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas que buscaba la perla preciosa, la mejor, la más grande, la más cara, la que te guste, ¿no? Y dice que al encontrarla fue y vendió todo lo que tenía para comprarla, y la compró y se la llevó a su casa, aunque pues ya ni casa tenía. Eso significa que el reino de los cielos tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Pues todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que haces, todas tus posesiones. Y yo me pregunto si ya se las entregaste a Jesús. Cuando uno le entrega todas sus posesiones a Dios y se queda uno solamente como un administrador de ellas, el día que nos las roben, la única tristeza que nos va a dar es que no las cuidamos bien y le tenemos que rendir cuentas a Dios, pero ya lo conocemos, que Él es bueno. Entonces no hay ningún problema. Él va a decir, pues ni modo, ¿verdad? Te voy a dar otras. Pero aquel que chilla, llora, patalea, hace un escándalo porque le robaron su televisión, dele gracias a Dios que le quitaron la televisión, ¿verdad? Porque así va a tener más tiempo para orar y para leer la Biblia, ¿verdad? Pero si hace un escándalo, es porque en su alma estaba la televisión y el dinero y el celular y esto y lo otro. Por más que diga que Jesucristo es el Señor, demuéstrelo. Si Él es el Señor y le roban algo, pues ni modo. Usted siga fiel a Cristo Jesús. Ese es el alcance del señorío de Cristo. La otra cosa es, nadie debe interponerse entre nosotros y Dios. Ninguna cosa debe interponerse. Yo tengo aquí 10 acciones que demuestran que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y con esto quiero ir cerrando. Número 1, ante las encrucijadas del camino, elige siempre seguir a Cristo. Número 2, jamás te avergüences de Cristo ni de ser seguidor de Cristo. Número 3, sigue a Cristo con todo tu corazón para que no tengas que avergonzarte delante de Él o que Él se avergüence de ti. Número 4, que las relaciones que tengas con otras personas sean modeladas por el señorío de Cristo. O sea, cualquier relación que tú tengas, entonces como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, que Cristo sea el Señor de tu vida. Estoy hablando de las 10 acciones que demuestran que Cristo es el Señor de nuestras vidas. La número 5, que los anhelos de tu vida sean conforme a la voluntad escrita de Dios. Número 6, que los planes en tu vida tengan flexibilidad por si Cristo quiere modificarlos. Ay, caray, se va a decir, pero es que yo me quiero hacer esto y yo me quiero casar, yo quiero ser rico, yo quiero ser esto. Sé flexible,
porque Cristo te los puede modificar. Número 7, nunca permitas que alguien te ponga entre ellos y Cristo. Y si lo hacen, prefiere mejor a Cristo. Número 8, confía en Cristo y sus promesas y en su presencia antes que en la provisión de otros. 9, entrégale todo lo que eres y tienes a Cristo y tal vez, ¿verdad? Y a la vez, sé una buena administradora. Y número 10, deja que Cristo gobierne sobre tus recursos. Si quiere tomar de ellos, con toda seguridad jamás te va a desamparar. Ofréceselos al Señor y dile: Señor, aquí están mis recursos, toma lo que necesites. Ese es el significado del señorío de Cristo. Esa es una estación en tu jornada de la vida cristiana a la que te vas a tener que enfrentar. No puedes vivir una vida cristiana mediocre, a medias, donde tú seas como los ingleses, ¿verdad? Que tienen una reina, pero también tienen el primer ministro. Y el que manda es el primer ministro. Así hay muchos cristianos. Le cantan a Jesús diciendo que Él es el rey, pero que ellos son los primeros ministros. No, si Jesús es el rey y Señor, será de todo y no hay otro Señor más que Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos mañana ya en la última charla pastoral de esta temporada 53. Hasta mañana.